1790 la Ciudad de México respiraba poder y secretos. Las calles empedradas del centro eran un tablero donde la nobleza jugaba a ser eterna. Entre palacetes de cantera y carruajes tirados por caballos andaluces, se levantaba la Ciudadela, residencia del virrey don Alonso de la Serna, un hombre que había construido su fortuna entre intrigas políticas y alianzas estratégicas. Dentro de sus muros, 5 hijos crecían bajo la sombra de su ambición. El menor, Gabriel, observaba en silencio, mientras sus hermanos mayores disputaban la atención de su padre y el derecho a heredar el título. Gabriel no tenía la fuerza del primogénito ni el encanto del segundo. Era discreto, calculador y de mirada detenida. Desde joven comprendió que en su casa no bastaba con ser inteligente, había que sobrevivir. Su madre había muerto cuando él era un niño, y el virrey, incapaz de mostrar afecto, los crió como soldados. Cada hermano se convirtió en rival, cada cena en un campo de batalla invisible. Gabriel aprendió a escuchar detrás de las puertas y a recordar cada palabra, cada debilidad, cada deseo ajeno. A los 20 años, su padre anunció que uno de los 5 sería enviado a España para representar a la familia en la corte. Ese anuncio cambió todo. La noticia corrió como pólvora entre los hermanos, y los días siguientes la casa se llenó de rumores. Gabriel sabía que ninguno lo consideraba una amenaza, y ese fue su primer triunfo. La noche antes de la selección, observó a sus hermanos brindar entre risas, sin sospechar que sus destinos ya estaban decididos. Durante los meses siguientes, el poder dentro de la familia se volvió un veneno. Uno a uno, los hermanos comenzaron a enfermar, a sufrir accidentes inexplicables, a desaparecer sin rastro. Gabriel no mostraba emoción, solo una calma que inquietaba a los sirvientes. Nadie imaginaba que tras su rostro sereno se escondía un plan trazado con precisión. Cuando el 4.º hermano fue hallado muerto en el estanque del jardín, el virrey, devastado, nombró a Gabriel como su heredero. En los registros oficiales fue descrito como un joven de talento excepcional. Nadie escribió que era también el último sobreviviente de una familia que se devoró a sí misma por el poder. Si te intrigan las sombras que se ocultan en la historia de México, suscríbete y activa la campanita. Lo peor está por comenzar. Después de la muerte del 4.º hermano, la Ciudadela se volvió un mausoleo. Las cortinas permanecían cerradas, los sirvientes hablaban poco y el virrey caminaba con el rostro hundido en el tiempo. Gabriel, en cambio, parecía más vivo que nunca. Había heredado no solo el título de su padre, sino también la libertad de moverse por los pasillos prohibidos, de abrir los cajones donde se guardaban los documentos que sustentaban el dominio familiar sobre la capital. Cada noche recorría la casa en silencio, revisando papeles, sellos, contratos y nombres de hombres poderosos. No lo hacía por curiosidad, lo hacía para entender cuán profundo era el trono que acababa de conquistar. Pronto descubrió algo que no esperaba. Entre los archivos de su padre había una correspondencia cifrada con oficiales de la corona. En esas cartas se mencionaban movimientos de dinero, concesiones de tierras y nombres de familias desaparecidas. El poder que había heredado no era limpio. Estaba sostenido por décadas de manipulación, sobornos y silencios. Gabriel comprendió que su familia no solo había gobernado por derecho, sino también por miedo. Y ahora ese miedo le pertenecía a él. Aún así, había un detalle que lo inquietaba. Cada noche, al pasar frente a un antiguo espejo de marco dorado que había pertenecido a su madre, juraba ver sombras detrás de su reflejo. No era supersticioso, pero el peso de lo que había hecho comenzaba a erosionar su mente. Soñaba con los rostros de sus hermanos, escuchaba sus risas entre los muros y por las mañanas encontraba sus nombres escritos con tiza en las paredes del corredor. Los sirvientes decían que era el cansancio. Gabriel sabía que no era eso. Era culpa, era memoria. Un día, uno de los criados más antiguos, Tomás, desapareció. Había servido a la familia durante más de 30 años. Esa misma tarde, Gabriel encontró bajo su almohada una nota con solo una frase. Ellos no duermen. No había firma. Solo esas palabras que parecían escritas con la prisa del terror. Gabriel quemó el papel, pero no logró borrar la sensación de estar siendo observado. Desde ese momento comenzó a registrar cada detalle en un cuaderno personal. Lo llamaba el espejo del poder. Allí escribía sin detenerse, como si necesitara dejar constancia de su propia cordura. Lo que no sabía era que ese cuaderno, décadas después, sería la primera prueba que confirmaría los crímenes que todos habían intentado olvidar. Si esta historia te mantiene intrigado, suscríbete y activa la campanita. Lo que Gabriel descubrirá a continuación cambiará el destino del virreinato. Los días en la Ciudadela se volvieron una rutina silenciosa, pero en los corredores aún se sentía la tensión de lo no dicho. Gabriel se había convertido en un hombre temido.
Sus órdenes se cumplían sin preguntas, sus pasos hacían callar las conversaciones y su presencia bastaba para que los sirvientes desviaran la mirada. Sin embargo, había una persona que no parecía temerle: Lucía, la hija del antiguo administrador del palacio. Era joven, observadora, y desde niña conocía los secretos que se escondían en esas paredes. Su padre había muerto bajo circunstancias misteriosas años atrás, y Gabriel, tal vez por culpa o conveniencia, permitió que ella permaneciera como encargada de los archivos domésticos. Una tarde, mientras revisaba los documentos del despacho del virrey, Lucía encontró algo que no debía ver: un informe con el sello real, fechado semanas antes de las muertes de los hermanos. En él se mencionaba una inspección sobre los gastos del virreinato y un listado de nombres entre los que figuraban los de los 4 fallecidos. Al margen, con letra firme, estaba escrito: se eliminarán obstáculos internos antes del envío. Lucía entendió que esos obstáculos eran los hermanos y que la caligrafía pertenecía a Gabriel. Guardó silencio, pero copió el documento antes de devolverlo al archivo. Durante los días siguientes comenzó a observarlo con una mezcla de miedo y fascinación. Gabriel, por su parte, notó su inquietud. Una noche la interceptó en la biblioteca donde ella pretendía ordenar los libros antiguos. Él sabía que algo había cambiado. Se acercó con calma, preguntándole si había notado algo extraño en la casa. Lucía respondió con evasivas, pero su voz temblaba. Gabriel sonrió con una frialdad que helaba el aire. No insistió. Sabía que los secretos se revelan solos cuando se les da espacio. Esa misma noche, Lucía escondió la copia del informe en un compartimento del archivo familiar, entre las actas de inventarios del palacio. Sin embargo, al día siguiente el compartimento estaba vacío. En su lugar había una nota escrita con la misma letra elegante de Gabriel: los espejos siempre devuelven la verdad. Desde entonces, Lucía comenzó a registrar cada movimiento de Gabriel en un diario personal. Sus anotaciones detallaban las fechas, los lugares y las desapariciones. Ese diario sería, muchos años después, la segunda prueba física de lo ocurrido y la razón por la cual el nombre de Gabriel de la Serna desaparecería de los registros oficiales. Las semanas siguientes marcaron el comienzo del fin para Gabriel de la Serna. El virrey, enfermo y envejecido, apenas salía de sus aposentos y el joven heredero empezó a asumir la administración del virreinato con una eficiencia inquietante. Firmaba decretos, controlaba el comercio, ordenaba inspecciones y modificaba archivos con una precisión casi obsesiva. Los funcionarios lo temían más de lo que lo respetaban. Sabían que un error bastaba para desaparecer. Gabriel no hablaba de su familia, ni de los muertos. Parecía haberlos borrado de su memoria, como si nunca hubieran existido. Pero los rumores crecían fuera de los muros. En los cafés de la capital se susurraba que la casa de los de la Serna estaba maldita, que la ambición del heredero había cruzado límites que ni la corona podía ignorar. Una noche, un oficial del Consejo Real, don Mateo de Urquiza, llegó a la ciudadela con un encargo secreto: investigar las muertes de los 4 hermanos. Lo enviaban desde la península, sin aviso previo, con instrucciones de examinar los hechos en silencio. Gabriel lo recibió con cortesía, ofreciéndole alojamiento y acceso a los archivos familiares. Fingía transparencia, pero en realidad necesitaba saber cuánto sabía aquel hombre. Don Mateo, astuto, comprendió desde el primer momento que su anfitrión no era un simple noble, sino alguien que ocultaba algo más profundo. Comenzó a interrogar a los sirvientes, a revisar libros de contabilidad, a comparar fechas y firmas. En pocos días notó inconsistencias, pagos duplicados, documentos falsificados, nombres que aparecían y desaparecían de los registros. Lucía, consciente del riesgo, se acercó al investigador y le entregó una copia de su diario. Don Mateo la leyó en silencio y entendió que aquel cuaderno era la clave. Sin embargo, antes de poder enviar su informe a España, fue interceptado. La noche en que planeaba partir, su carruaje se incendió en las afueras de la ciudad. El cuerpo nunca fue recuperado. Gabriel, desde su ventana, observó el resplandor del fuego reflejado en el cielo y comprendió que el destino le había dado una última oportunidad de borrar toda evidencia. Pero no todo se había perdido. Lucía había hecho una copia del diario y la escondió fuera del palacio, en la imprenta de un amigo. Esa copia sobreviviría, y con ella la verdad. Gabriel jamás imaginó que los pasos de su caída ya estaban escritos. Con la muerte de don Mateo y la aparente calma que siguió, Gabriel creyó haber sellado todos los vacíos de su historia. La ciudadela volvió a abrir sus puertas a los visitantes y el joven virrey fue recibido con respeto en las ceremonias oficiales. Su figura, elegante y contenida, inspiraba tanto admiración como recelo. La corte lo consideraba un prodigio político,
un hombre capaz de reorganizar el poder sin derramar una gota de sangre. Solo Lucía sabía cuán falsa era esa imagen. Ella seguía trabajando en los archivos, esperando el momento oportuno para revelar lo que sabía. Pero Gabriel también lo intuía. Su mirada la buscaba con una mezcla de desconfianza y fascinación, como si no decidiera aún si protegerla o destruirla. Un año después, una serie de cartas anónimas comenzó a circular entre los altos funcionarios del virreinato. En ellas se detallaban los crímenes de Gabriel, acompañados de fragmentos del diario de Lucía y copias de los informes alterados por él mismo. Nadie sabía quién las enviaba. Los rumores llegaron hasta la corona, y una comisión fue enviada desde Veracruz para tomar testimonio. Cuando Gabriel se enteró, comprendió que no podía escapar. La noche anterior a la llegada de los inspectores, ordenó cerrar todas las puertas del palacio y reunió a los sirvientes en el gran salón. Les habló con voz serena, agradeciéndoles los años de servicio, y luego se retiró a su habitación. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el despacho de su padre. Había bebido un veneno que él mismo preparó. Sobre el escritorio descansaban dos objetos, el espejo de su madre y el cuaderno titulado El espejo del poder. En la última página había escrito una sola frase: no heredé el trono, lo construí con sus sombras. Aquella línea se convertiría en la leyenda más temida de la Ciudad de México. El virreinato cayó pocos años después, y el nombre de los de la Serna fue eliminado de todos los registros oficiales. Décadas más tarde, durante la demolición parcial de la ciudadela, obreros encontraron una caja de madera sellada con cera. Dentro había documentos, cartas y un diario con la letra de Lucía. Gracias a ese hallazgo se reconstruyó la historia que la corona había intentado borrar. Gabriel de la Serna pasó de ser un héroe administrativo a un asesino calculador, un hombre que transformó la ambición en destino. Casi un siglo después de la muerte de Gabriel de la Serna, los historiadores del Archivo General de la Nación redescubrieron los informes olvidados del virreinato. Entre ellos se hallaban fragmentos de correspondencia, registros económicos y declaraciones de sirvientes de la antigua ciudadela. Lo que más llamó la atención fue una colección de papeles sin firma que parecían escritos por un testigo anónimo. En esas hojas, amarillentas por el tiempo, se describían con precisión los días previos a la caída del heredero, las ausencias de los hermanos, las órdenes contradictorias, el miedo en los pasillos y la obsesiva rutina nocturna de Gabriel. Nadie pudo confirmar quién escribió esos documentos, pero las comparaciones de caligrafía sugerían que fueron obra de Lucía. A finales del siglo XIX, cuando la ciudadela fue convertida en cuartel militar, algunos soldados reportaron sucesos extraños. Aseguraban escuchar pasos entre los muros, ver sombras reflejadas en los cristales y sentir que alguien los observaba desde el antiguo despacho del virrey. Los superiores archivaron esas denuncias como supersticiones, pero un capitán curioso decidió registrar los hechos. En su libreta anotó que en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de Gabriel, aparecían cada madrugada gotas oscuras sobre el mármol, como si la piedra aún recordara la sangre de su último dueño. El legado de los de la Serna se convirtió en un tabú histórico. Las familias descendientes de sus antiguos aliados evitaron mencionar el apellido, y la mayoría de los registros genealógicos fueron destruidos. Sin embargo, en 1910, un periodista publicó un artículo titulado El príncipe sin corona, donde relataba por primera vez los asesinatos del linaje y la confesión final del heredero. Ese texto reavivó el interés público y transformó a Gabriel de la Serna en una figura trágica, un símbolo de la ambición que consume incluso a quienes logran todo lo que desean. Hoy, el edificio que alguna vez fue la residencia del virrey sigue en pie. Quienes lo visitan aseguran que los espejos antiguos aún guardan reflejos que no pertenecen a nadie, y que en el silencio de sus salones se percibe una presencia vigilante, como si el príncipe aún buscara justificar sus actos frente a una historia que no lo absolverá jamás. En 1923, un restaurador llamado Esteban Rivas fue designado para recuperar parte de los archivos dañados de la vieja ciudadela. No era historiador ni coleccionista, solo un empleado meticuloso que apreciaba el silencio del polvo. Durante semanas, revisó cajas rotuladas con números y fechas, sin imaginar que encontraría la pieza final del rompecabezas. Un espejo cubierto por una lona, guardado en un almacén bajo el título Objetos personales, familia de la Serna. El cristal estaba opaco, manchado, pero en el borde inferior aún se distinguía el grabado con las iniciales GS. Esteban decidió restaurarlo. Mientras limpiaba la superficie, notó que el marco ocultaba un doble fondo. Dentro había un paquete de hojas dobladas con tinta desvaída, fragmentos del cuaderno original de Gabriel, aquel que todos creían perdido. En sus páginas describía sin remordimiento los métodos que usó para eliminar a sus hermanos.
el veneno, mezclado en el vino, los accidentes planeados, las falsificaciones que le aseguraron el favor del virrey. Cada palabra era una confesión, y al final una nota breve dirigida a Lucía. Tú fuiste la única que entendió que yo no buscaba el trono, buscaba el silencio. El descubrimiento fue reportado al Archivo Nacional, pero nunca llegó a publicarse por completo. Los documentos desaparecieron antes de ser catalogados, y el espejo, restaurado, fue enviado a una colección privada. Solo una fotografía quedó como evidencia. Años después, en 1954, el nieto de Esteban aseguró haber visto ese mismo espejo en una exposición temporal del Palacio de Minería. Decía que en el reflejo, junto a su propia imagen, apareció fugazmente el rostro de un joven con ropas del siglo XVIII, mirando con expresión serena y cansada. Desde entonces, el mito de Gabriel de la Serna renació, no como un asesino, sino como un espectro que custodia su verdad. Algunos historiadores creen que fue víctima de una conspiración. Otros sostienen que su culpa fue tan grande que ni la historia quiso recordarlo. Sea como sea, su nombre continúa ausente de los registros oficiales, pero cada cierto tiempo, alguien asegura sentir su presencia cuando cruza las puertas del antiguo palacio. Quizás no hay castigo mayor que ser olvidado por la historia que se intentó controlar. Y quizá en el fondo, eso era lo que Gabriel temía. No el juicio de los vivos, sino el silencio eterno del olvido. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos que el pasado mexicano aún guarda. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el poder se hereda o se roba a quienes más amamos? Comparte este video y ayúdanos a mantener vivas las sombras que la historia intenta borrar. En 1923, un restaurador llamado Esteban Rivas fue designado para recuperar parte de los archivos dañados de la vieja ciudadela. No era historiador ni coleccionista, solo un empleado meticuloso que apreciaba el silencio del polvo. Durante semanas revisó cajas rotuladas con números y fechas, sin imaginar que encontraría la pieza final del rompecabezas. Un espejo cubierto por una lona, guardado en un almacén bajo el título Objetos personales familia de la Serna. El cristal estaba opaco, manchado, pero en el borde inferior aún se distinguía el grabado con las iniciales GS. Esteban decidió restaurarlo. Mientras limpiaba la superficie, notó que el marco ocultaba un doble fondo. Dentro había un paquete de hojas dobladas con tinta desvaída, fragmentos del cuaderno original de Gabriel, aquel que todos creían perdido. En sus páginas describía sin remordimiento los métodos que usó para eliminar a sus hermanos: el veneno mezclado en el vino, los accidentes planeados, las falsificaciones que le aseguraron el favor del virrey. Cada palabra era una confesión, y al final una nota breve dirigida a Lucía. Tú fuiste la única que entendió que yo no buscaba el trono, buscaba el silencio. El descubrimiento fue reportado al Archivo Nacional, pero nunca llegó a publicarse por completo. Los documentos desaparecieron antes de ser catalogados, y el espejo, restaurado, fue enviado a una colección privada. Solo una fotografía quedó como evidencia. Años después, en 1954, el nieto de Esteban aseguró haber visto ese mismo espejo en una exposición temporal del Palacio de Minería. Decía que en el reflejo, junto a su propia imagen, apareció fugazmente el rostro de un joven con ropas del siglo XVIII, mirando con expresión serena y cansada. Desde entonces, el mito de Gabriel de la Serna renació, no como un asesino, sino como un espectro que custodia su verdad. Algunos historiadores creen que fue víctima de una conspiración. Otros sostienen que su culpa fue tan grande que ni la historia quiso recordarlo. Sea como sea, su nombre continúa ausente de los registros oficiales, pero cada cierto tiempo alguien asegura sentir su presencia cuando cruza las puertas del antiguo palacio. Quizás no. Hay castigo mayor que ser olvidado por la historia que se intentó controlar. Y quizá en el fondo, eso era lo que Gabriel temía. No el juicio de los vivos, sino el silencio eterno del olvido. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos que el pasado mexicano aún guarda. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el poder se hereda o se roba a quienes más amamos? Comparte este video y ayúdanos a mantener vivas las sombras que la historia intenta borrar. En 1978, durante una remodelación del antiguo archivo virreinal, un grupo de restauradores halló una pequeña carta sellada con cera negra dentro de una pared lateral. Estaba dirigida a un destinatario desconocido y firmada con iniciales casi ilegibles, G de la S. El papel, frágil y amarillento, contenía un texto que cambiaría la forma en que se recordaba al heredero maldito. En aquella carta, escrita poco antes de su muerte, Gabriel reconocía sus crímenes con una mezcla de orgullo y resignación.
No busqué el poder, decía. Busqué que mi nombre no se disolviera como el polvo que cubre los retratos. Mis hermanos eran herederos. Yo era historia. Y la historia, si no se conquista, te devora. La carta fue autenticada y por decisión del archivo nunca se exhibió públicamente. Sin embargo, una copia filtrada llegó a manos de un periodista que publicó un artículo en la revista Crónica de México, donde afirmaba que el linaje de los de la Serna no terminó con Gabriel. Según él, uno de los hermanos asesinados había tenido un hijo ilegítimo antes de morir, y su descendencia habría sobrevivido en el anonimato, cambiando de apellido y manteniendo la fortuna escondida en propiedades rurales alrededor de Puebla y Querétaro. Aunque nada de eso pudo probarse, la leyenda creció. Cada cierto tiempo, alguien afirmaba ser descendiente del príncipe sin trono, reclamando su herencia moral y económica. Ninguno logró demostrarlo. Hoy, la carta original reposa en una caja, sellada dentro del Archivo General, y solo unos pocos académicos han leído su contenido completo. Pero entre ellos hay consenso en una frase que parece resumir la esencia de Gabriel de la Serna: quien teme al olvido, termina provocándolo. Esa línea, repetida en conferencias y ensayos, convirtió al asesino en un personaje trágico, casi filosófico, un hombre que quiso trascender su época y acabó prisionero de su propia ambición. Fuera de los muros del archivo, la historia sigue viva. Los Teosni. Visitantes de la ciudadela cuentan que en ciertas noches, al cruzar el vestíbulo principal, se escucha un suave roce, como el de una pluma sobre papel. Algunos dicen que es el viento. Otros aseguran que es Gabriel, escribiendo una nueva versión de su historia, intentando, una vez más, no ser olvidado. Si esta serie te atrapó hasta el final, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos más oscuros de la historia mexicana. Comenta abajo, ¿qué crees que buscaba realmente? ¿Gabriel de la Serna, poder, memoria o redención? Y comparte este video para que la historia del príncipe sin trono siga viva, incluso en el silencio de la ciudadela. En 1790 la Ciudad de México respiraba poder y secretos. Las calles empedradas del centro eran un tablero donde la nobleza jugaba a ser eterna. Entre palacetes de cantera y carruajes tirados por caballos andaluces, se levantaba la ciudadela, residencia del virrey don Alonso de la Serna, un hombre que había construido su fortuna entre intrigas políticas y alianzas estratégicas. Dentro de sus muros, 5 hijos crecían bajo la sombra de su ambición. El menor, Gabriel, observaba en silencio, mientras sus hermanos mayores disputaban la atención de su padre y el derecho a heredar el título. Gabriel no tenía la fuerza del primogénito ni el encanto del segundo. Era discreto, calculador y de mirada detenida. Desde joven comprendió que en su casa no bastaba con ser inteligente, había que sobrevivir. Su madre había muerto cuando él era un niño, y el virrey, incapaz de mostrar afecto, los crió como soldados. Cada hermano se convirtió en rival. Cada cena en un campo de batalla invisible. Gabriel aprendió a escuchar detrás de las puertas y a recordar cada palabra, cada debilidad, cada deseo ajeno. A los 20 años, su padre anunció que uno de los 5 sería enviado a España para representar a la familia en la corte. Ese anuncio cambió todo. La noticia corrió como pólvora entre los hermanos, y los días siguientes la casa se llenó de rumores. Gabriel sabía que ninguno lo consideraba una amenaza, y ese fue su primer triunfo. La noche antes de la selección, observó a sus hermanos brindar entre risas, sin sospechar que sus destinos ya estaban decididos. Durante los meses siguientes, el poder dentro de la familia se volvió un veneno. Uno a uno, los hermanos comenzaron a enfermar, a sufrir accidentes inexplicables, a desaparecer sin rastro. Gabriel no mostraba emoción, solo una calma que inquietaba a los sirvientes. Nadie imaginaba que tras su rostro sereno se escondía un plan trazado con precisión. Cuando el cuarto hermano fue hallado muerto en el estanque del jardín, el virrey, devastado, nombró a Gabriel como su heredero. En los registros oficiales fue descrito como un joven de talento excepcional. Nadie escribió que era también el último sobreviviente de una familia que se devoró a sí misma por el poder. Si te intrigan las sombras que se ocultan en la historia de México, suscríbete y activa la campanita. Lo peor está por comenzar. Después de la muerte del cuarto hermano, la ciudadela se volvió un mausoleo. Las cortinas permanecían cerradas, los sirvientes hablaban poco y el virrey caminaba con el rostro hundido en el tiempo. Gabriel, en cambio, parecía más vivo que nunca. Había heredado no solo el título de su padre, sino también la libertad de moverse por los pasillos prohibidos, de abrir los cajones donde se guardaban los documentos que sustentaban el dominio familiar sobre la capital. Cada noche recorría la casa en silencio, revisando papeles, sellos, contratos y nombres de hombres poderosos. No lo hacía por curiosidad,
Lo hacía para entender cuán profundo era el trono que acababa de conquistar. Pronto descubrió algo que no esperaba. Entre los archivos de su padre había una correspondencia cifrada con oficiales de la corona. En esas cartas se mencionaban movimientos de dinero, concesiones de tierras y nombres de familias desaparecidas. El poder que había heredado no era limpio. Estaba sostenido por décadas de manipulación, sobornos y silencios. Gabriel comprendió que su familia no solo había gobernado por derecho, sino también por miedo, y ahora ese miedo le pertenecía a él. Aún así, había un detalle que lo inquietaba. Cada noche, al pasar frente a un antiguo espejo de marco dorado que había pertenecido a su madre, juraba ver sombras detrás de su reflejo. No era supersticioso, pero el peso de lo que había hecho comenzaba a erosionar su mente. Soñaba con los rostros de sus hermanos, escuchaba sus risas entre los muros, y por las mañanas encontraba sus nombres escritos con tiza en las paredes del corredor. Los sirvientes decían que era el cansancio. Gabriel sabía que no era eso. Era culpa. Era memoria. Un día, uno de los criados más antiguos, Tomás, desapareció. Había servido a la familia durante más de 30 años. Esa misma tarde, Gabriel encontró bajo su almohada una nota con solo una frase. Ellos no duermen. No había firma. Solo esas palabras que parecían escritas con la prisa del terror. Gabriel quemó el papel, pero no logró borrar la sensación de estar siendo observado. Desde ese momento comenzó a registrar cada detalle en un cuaderno personal. Lo llamaba el espejo del poder. Allí escribía sin detenerse, como si necesitara dejar constancia de su propia cordura. Lo que no sabía era que ese cuaderno décadas después sería la primera prueba que confirmaría los crímenes que todos habían intentado olvidar. Si esta historia te mantiene intrigado, suscríbete y activa la campanita. Lo que Gabriel descubrirá a continuación cambiará el destino del virreinato. Los días en la ciudadela se volvieron una rutina silenciosa, pero en los corredores aún se sentía la tensión de lo no dicho. Gabriel se había convertido en un hombre temido. Sus órdenes se cumplían sin preguntas. Sus pasos hacían callar las conversaciones y su presencia bastaba para que los sirvientes desviaran la mirada. Sin embargo, había una persona que no parecía temerle: Lucía, la hija del antiguo administrador del palacio. Era joven, observadora, y desde niña conocía los secretos que se escondían en esas paredes. Su padre había muerto bajo circunstancias misteriosas años atrás, y Gabriel, tal vez por culpa o conveniencia, permitió que ella permaneciera como encargada de los archivos domésticos. Una tarde, mientras revisaba los documentos del despacho del virrey, Lucía encontró algo que no debía ver. Un informe con el sello real, fechado semanas antes, de las muertes de los hermanos. En él se mencionaba una inspección sobre los gastos del virreinato y un listado de nombres entre los que figuraban los de los 4 fallecidos. Al margen, con letra firme, estaba escrito: se eliminarán obstáculos internos antes del envío. Lucía entendió que esos obstáculos eran los hermanos y que la caligrafía pertenecía a Gabriel. Guardó silencio, pero copió el documento antes de devolverlo al archivo. Durante los días siguientes comenzó a observarlo con una mezcla de miedo y fascinación. Gabriel, por su parte, notó su inquietud. Una noche la interceptó en la biblioteca, donde ella pretendía ordenar los libros antiguos. Él sabía que algo había cambiado. Se acercó con calma, preguntándole si había notado algo extraño en la casa. Lucía respondió con evasivas, pero su voz temblaba. Gabriel sonrió con una frialdad que helaba el aire. No insistió. Sabía que los secretos se revelan solos cuando se les da espacio. Esa misma noche, Lucía escondió la copia del informe en un compartimento del archivo familiar, entre las actas de inventarios del palacio. Sin embargo, al día siguiente el compartimento estaba vacío. En su lugar había una nota escrita con la misma letra elegante de Gabriel: los espejos siempre devuelven la verdad. Desde entonces, Lucía comenzó a registrar cada movimiento de Gabriel en un diario personal. Sus anotaciones detallaban las fechas, los lugares y las desapariciones. Ese diario sería muchos años después la segunda prueba física de lo ocurrido y la razón por la cual el nombre de Gabriel de la Serna desaparecería de los registros oficiales. Las semanas siguientes marcaron el comienzo del fin para Gabriel de la Serna. El virrey, enfermo y envejecido, apenas salía de sus aposentos y el joven heredero empezó a asumir la administración del virreinato con una eficiencia inquietante. Firmaba decretos, controlaba el comercio, ordenaba inspecciones y modificaba archivos con una precisión casi obsesiva. Los funcionarios lo temían más de lo que lo respetaban. Sabían que un error bastaba para desaparecer. Gabriel no hablaba de su familia, ni de los muertos. Parecía haberlos borrado de su memoria, como si nunca hubieran existido. Pero los rumores crecían fuera de los muros.
En los cafés de la capital se susurraba que la casa de los de la Serna estaba maldita, que la ambición del heredero había cruzado límites que ni la corona podía ignorar. Una noche, un oficial del Consejo Real, don Mateo de Urquiza, llegó a la ciudadela con un encargo secreto: investigar las muertes de los 4 hermanos. Lo enviaban desde la península sin aviso previo, con instrucciones de examinar los hechos en silencio. Gabriel lo recibió con cortesía, ofreciéndole alojamiento y acceso a los archivos familiares. Fingía transparencia, pero en realidad necesitaba saber cuánto sabía aquel hombre. Don Mateo, astuto, comprendió desde el primer momento que su anfitrión no era un simple noble, sino alguien que ocultaba algo más, profundo. Comenzó a interrogar a los sirvientes, a revisar libros de contabilidad, a comparar fechas y firmas. En pocos días notó inconsistencias: pagos duplicados, documentos falsificados, nombres que aparecían y desaparecían de los registros. Lucía, consciente del riesgo, se acercó al investigador y le entregó una copia de su diario. Don Mateo la leyó en silencio y entendió que aquel cuaderno era la clave. Sin embargo, antes de poder enviar su informe a España, fue interceptado. La noche en 1911, que planeaba partir, su carruaje se incendió en las afueras de la ciudad. El cuerpo nunca fue recuperado. Gabriel, desde su ventana, observó el resplandor del fuego reflejado en el cielo y comprendió que el destino le había dado una última oportunidad de borrar toda evidencia. Pero no todo se había perdido. Lucía había hecho una copia del diario y la escondió fuera del palacio en la imprenta de un amigo. Esa copia sobreviviría, y con ella la verdad. Gabriel jamás imaginó que los pasos de su caída ya estaban escritos. Con la muerte de don Mateo y la aparente calma que siguió, Gabriel creyó haber sellado todos los vacíos de su historia. La ciudadela volvió a abrir sus puertas a los visitantes y el joven virrey fue recibido con respeto en las ceremonias oficiales. Su figura elegante y contenida inspiraba tanto admiración como recelo. La corte lo consideraba un prodigio político, un hombre capaz de reorganizar el poder sin derramar una gota de sangre. Solo Lucía sabía cuán falsa era esa imagen. Ella seguía trabajando en los archivos, esperando el momento oportuno para revelar lo que sabía. Pero Gabriel también lo intuía. Su mirada la buscaba con una mezcla de desconfianza y fascinación, como si no decidiera aún si protegerla o destruirla. Un año después, una serie de cartas anónimas comenzó a circular entre los altos funcionarios del virreinato. En ellas se detallaban los crímenes de Gabriel, acompañados de fragmentos del diario de Lucía y copias de los informes alterados por él mismo. Nadie sabía quién las enviaba. Los rumores llegaron hasta la corona y una comisión fue enviada desde Veracruz para tomar testimonio. Cuando Gabriel se enteró, comprendió que no podía escapar. La noche anterior a la llegada de los inspectores, ordenó cerrar todas las puertas del palacio y reunió a los sirvientes en el gran salón. Les habló con voz serena, agradeciéndoles los años de servicio, y luego se retiró a su habitación. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el despacho de su padre. Había bebido un veneno que él mismo preparó. Sobre el escritorio descansaban 2 objetos: el espejo de su madre y el cuaderno titulado El espejo del poder. En la última página había escrito una sola frase: no heredé el trono, lo construí con sus sombras. Aquella línea se convertiría en la leyenda más temida de la Ciudad de México. El virreinato cayó pocos años después y el nombre de los de la Serna fue eliminado de todos los registros oficiales. Décadas más tarde, durante la demolición parcial de la ciudadela, obreros encontraron una caja de madera sellada con cera. Dentro había documentos, cartas y un diario con la letra de Lucía. Gracias a ese hallazgo se reconstruyó la historia que la corona había intentado borrar. Gabriel de la Serna pasó de ser un héroe administrativo a un asesino calculador, un hombre que transformó la ambición en destino. Casi un siglo después de la muerte de Gabriel de la Serna, los historiadores del Archivo General de la Nación redescubrieron los informes olvidados del virreinato. Entre ellos se hallaban fragmentos de correspondencia, registros económicos y declaraciones de sirvientes de la antigua ciudadela. Lo que más llamó la atención fue una colección de papeles sin firma que parecían escritos por un testigo anónimo. En esas hojas, amarillentas por el tiempo, se describían con precisión los días previos a la caída del heredero, las ausencias de los hermanos, las órdenes contradictorias, el miedo en los pasillos y la obsesiva rutina nocturna de Gabriel. Nadie pudo confirmar quién escribió esos documentos, pero las comparaciones de caligrafía sugerían que fueron obra de Lucía. A finales del siglo XIX, cuando la ciudadela fue convertida en cuartel militar, algunos soldados reportaron sucesos extraños. Aseguraban escuchar pasos entre los muros, ver sombras reflejadas en los cristales y sentir que alguien los observaba desde el antiguo despacho del virrey.
Los superiores archivaron esas denuncias como supersticiones, pero un capitán curioso decidió registrar los hechos. En su libreta anotó que en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de Gabriel aparecían cada madrugada gotas oscuras sobre el mármol, como si la piedra aún recordara la sangre de su último dueño. El legado de los de la Serna se convirtió en un tabú histórico. Las familias descendientes de sus antiguos aliados evitaron mencionar el apellido, y la mayoría de los registros genealógicos fueron destruidos. Sin embargo, en 1910, un periodista publicó un artículo titulado El Príncipe sin Corona, donde relataba por primera vez los asesinatos del linaje y la confesión final del heredero. Ese texto reavivó el interés público y transformó a Gabriel de la Serna en una figura trágica, un símbolo de la ambición que consume incluso a quienes logran todo lo que desean. Hoy, el edificio que alguna vez fue la residencia del virrey sigue en pie. Quienes lo visitan aseguran que los espejos antiguos aún guardan reflejos que no pertenecen a nadie, y que en el silencio de sus salones se percibe una presencia vigilante, como si el príncipe aún buscara justificar sus actos frente a una historia que no lo absolverá jamás. En 1923, un restaurador llamado Esteban Rivas fue designado para recuperar parte de los archivos dañados de la vieja ciudadela. No era historiador ni coleccionista, solo un empleado meticuloso que apreciaba el silencio del polvo. Durante semanas revisó cajas rotuladas con números y fechas, sin imaginar que encontraría la pieza final del rompecabezas, un espejo cubierto por una lona, guardado en un almacén bajo el título Objetos personales, familia de la Serna. El cristal estaba opaco, manchado, pero en el borde inferior aún se distinguía el grabado con las iniciales GS. Esteban decidió restaurarlo. Mientras limpiaba la superficie, notó que el marco ocultaba un doble fondo. Dentro había un paquete de hojas dobladas con tinta desvaída, fragmentos del cuaderno original de Gabriel, aquel que todos creían perdido. En sus páginas describía sin remordimiento los métodos que usó para eliminar a sus hermanos, el veneno mezclado en el vino, los accidentes planeados, las falsificaciones que le aseguraron el favor del virrey. Cada palabra era una confesión. Y al final, una nota breve dirigida a Lucía. Tú fuiste la única que entendió que yo no buscaba el trono, buscaba el silencio. El descubrimiento fue reportado al Archivo Nacional, pero nunca llegó a publicarse por completo. Los documentos desaparecieron antes de ser catalogados y el espejo restaurado fue enviado a una colección privada. Solo una fotografía quedó como evidencia. Años después, en 1954, el nieto de Esteban aseguró haber visto ese mismo espejo en una exposición temporal del Palacio de Minería. Decía que en el reflejo, junto a su propia imagen, apareció fugazmente el rostro de un joven con ropas del siglo XVIII, mirando con expresión serena y cansada. Desde entonces, el mito de Gabriel de la Serna renació, no como un asesino, sino como un espectro que custodia su verdad. Algunos historiadores creen que fue víctima de una conspiración, otros sostienen que su culpa fue tan grande que ni la historia quiso recordarlo. Sea como sea, su nombre continúa ausente de los registros oficiales. Pero cada cierto tiempo alguien asegura sentir su presencia cuando cruza las puertas del antiguo palacio. Quizás no hay castigo mayor que ser olvidado por la historia que se intentó controlar. Y quizá, en el fondo, eso era lo que Gabriel temía. No el juicio de los vivos, sino el silencio eterno del olvido. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos que el pasado mexicano aún guarda. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el poder se hereda o se roba a quienes más amamos? Comparte este video y ayúdanos a mantener vivas las sombras que la historia intenta borrar. En 1923, un restaurador llamado Esteban Rivas fue designado para recuperar parte de los archivos dañados de la vieja ciudadela. No era historiador ni coleccionista, solo un empleado meticuloso que apreciaba el silencio del polvo. Durante semanas revisó cajas rotuladas con números y fechas, sin imaginar que encontraría la pieza final del rompecabezas. Un espejo cubierto por una lona, guardado en un almacén bajo el título Objetos personales, familia de la Serna. El cristal estaba opaco, manchado, pero en el borde inferior aún se distinguía el grabado con las iniciales GS. Esteban decidió restaurarlo. Mientras limpiaba la superficie, notó que el marco ocultaba un doble fondo. Dentro había un paquete de hojas dobladas con tinta desvaída, fragmentos del cuaderno original de Gabriel, aquel que todos creían perdido. En sus páginas describía sin remordimiento los métodos que usó para eliminar a sus hermanos. El veneno mezclado en el vino, los accidentes planeados, las falsificaciones que le aseguraron el favor del virrey. Cada palabra era una confesión. Y al
Final, una nota breve dirigida a Lucía. Tú fuiste la única que entendió que yo no buscaba el trono, buscaba el silencio. El descubrimiento fue reportado al Archivo Nacional, pero nunca llegó a publicarse por completo. Los documentos desaparecieron antes de ser catalogados y el espejo, restaurado, fue enviado a una colección privada. Solo una fotografía quedó como evidencia. Años después, en 1954, el nieto de Esteban aseguró haber visto ese mismo espejo en una exposición temporal del Palacio de Minería. Decía que en el reflejo, junto a su propia imagen, apareció fugazmente el rostro de un joven con ropas del siglo XVIII, mirando con expresión serena y cansada. Desde entonces, el mito de Gabriel de la Serna renació, no como un asesino, sino como un espectro que custodia su verdad. Algunos historiadores creen que fue víctima de una conspiración. Otros sostienen que su culpa fue tan grande que ni la historia quiso recordarlo. Sea como sea, su nombre continúa ausente de los registros oficiales. Pero cada cierto tiempo, alguien asegura sentir su presencia cuando cruza las puertas del antiguo palacio. Quizás no hay castigo mayor que ser olvidado por la historia que se intentó controlar. Y quizá en el fondo, eso era lo que Gabriel temía. No el juicio de los vivos, sino el silencio eterno del olvido. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos que el pasado mexicano aún guarda. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el poder se hereda o se roba a quienes más amamos? Comparte este video y ayúdanos a mantener vivas las sombras que la historia intenta borrar. En 1978, durante una remodelación del antiguo archivo virreinal, un grupo de restauradores halló una pequeña carta sellada con cera negra dentro de una pared lateral. Estaba dirigida a un destinatario desconocido y firmada con iniciales casi ilegibles. G de la S. El papel, frágil y amarillento, contenía un texto que cambiaría la forma en que se recordaba al heredero maldito. En aquella carta, escrita poco antes de su muerte, Gabriel reconocía sus crímenes con una mezcla de orgullo y resignación. No busqué el poder, decía. Busqué que mi nombre no se disolviera como el polvo que cubre los retratos. Mis hermanos eran herederos. Yo era historia. Y la historia, si no se conquista, te devora. La carta fue autenticada y, por decisión del archivo, nunca se exhibió públicamente. Sin embargo, una copia filtrada llegó a manos de un periodista, que publicó un artículo en la revista Crónica de México, donde afirmaba que el linaje de los de la Serna no terminó con Gabriel. Según él, uno de los hermanos asesinados había tenido un hijo ilegítimo antes de morir, y su descendencia habría sobrevivido en el anonimato, cambiando de apellido y manteniendo la fortuna escondida en propiedades rurales alrededor de Puebla y Querétaro. Aunque nada de eso pudo probarse, la leyenda creció. Cada cierto tiempo, alguien afirmaba ser descendiente del Hipósis, príncipe sin trono, reclamando su herencia moral y económica. Ninguno logró demostrarlo. Hoy, la carta original reposa en una caja sellada dentro del Archivo General, y solo unos pocos académicos han leído su contenido completo. Pero entre ellos hay consenso en una frase que parece resumir la esencia de Gabriel de la Serna: quien teme al olvido termina provocándolo. Esa línea, repetida en conferencias y ensayos, convirtió al asesino en un personaje trágico, casi filosófico, un hombre que quiso trascender su época y acabó prisionero de su propia ambición. Fuera de los muros del archivo, la historia sigue viva. Los visitantes de la ciudadela cuentan que en ciertas noches, al cruzar el vestíbulo principal, se escucha un suave roce, como el de una pluma sobre papel. Algunos dicen que es el viento. Otros aseguran que es Gabriel, escribiendo una nueva versión de su historia, intentando, una vez más, no ser olvidado. Si esta serie te atrapó hasta el final, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos más oscuros de la historia mexicana. Comenta abajo, ¿qué crees que buscaba realmente Gabriel de la Serna? ¿Poder, memoria o redención? Y comparte este video para que la historia del príncipe sin trono siga viva, incluso en el silencio de la ciudadela.